Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El texto que se encuentra en Lucas capítulo 1. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito para que abra su Biblia conmigo. En Lucas capítulo 1, verso 45, vamos a estar leyendo hasta el verso 55 inclusive. Le doy tiempo para que pueda estar abriendo su Biblia entonces. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el verso 45, hasta el verso 55 inclusive. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la Sagrada Escritura. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su Señor, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Invito para que oremos al Señor en esta tarde. Si bien la palabra de Dios es sagrada, es bendita, pero necesitamos de la gracia del Señor que nos sea concedida para poder exponer el texto bíblico a la luz del Espíritu Santo, de la iluminación del Espíritu Santo, para que el texto bíblico sea claro, comprensible, y que de ello todos seamos edificados. Por lo que le invito a que se una en oración y juntos oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado este momento, Señor, en el cual hemos de exponer el texto bíblico, Señor, a la luz de la iluminación del Espíritu Santo, Padre, para que la Sagrada Escritura, Señor, alumbrando nuestros entendimientos, nos traiga comprensión de cuál sea tu verdad y tu buena voluntad para nosotros. Te rogamos de la gracia, te rogamos la unción, te rogamos el poder, y que ante la autoridad de tu palabra, Señor, todos callen, Señor, y ante la autoridad de tu palabra, Señor, se ha hecho enteramente conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, podemos ver que María, llena del Espíritu Santo, se regocijó. Amén. Se regocijó al recordar las palabras.
Este no era un momento en cuando solamente le estaban anunciando las palabras de que ella iba a recibir un hijo, que iba a tener un hijo, y que el niño que nacía iba a ser un ser santo, porque iba a ser engendrado por el Espíritu de Dios, sino que estaba recordando las palabras, porque este hecho se dio cuando fue a visitar a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Y dice que en ese encuentro ambas fueron llenas del Espíritu Santo y ambas profetizaron. Y así es entonces que María, llena del Espíritu Santo, dijo estas palabras. ¿Por qué le hacemos referencia a ello y la insistencia sobre ello? Porque una cosa es lo que una persona puede hablar emocionada, una cosa es lo que una persona puede hablar del corazón, de lo que siente, una cosa es lo que puede hablar de su parecer, pero otra cosa es lo que habla una persona llena del Espíritu Santo. Porque la persona que es llena del Espíritu Santo, cuando habla las palabras que Dios da. Y dice que llena del Espíritu Santo, dijo, se regocija mi espíritu en el Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí que desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. Ella se veía a sí misma y se veía como una sierva, como un instrumento solamente para que la voluntad de Dios sea llevada, para que el propósito de Dios se vea cumplida. Y es así que ella habla, bienaventurada soy, amén. Pero antes de decir que era bienaventurada, que era dichosa, dice que Dios había mirado la bajeza de una sierva. O sea, se había puesto en la posición de una sierva y en esa bajeza ella se regocijaba que Dios le hubiera considerado, que Dios le hubiera visto. Porque ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con sus brazos, dice. Su misericordia es de generación en generación, porque por generaciones ellos venían aguardando la promesa del nacimiento del Mesías, tan esperado. Por generaciones venían aguardando que se cumplieran las palabras anunciadas por los profetas de que nacería un santo ser, que una virgen concebiría, que daría luz, que su nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, que el cetro de la justicia estaría en su mano y que su trono nunca más sería conmovido, o sea, nunca más sería tomado por ningún otro reino, o sea que era un trono firme que iba a reinar por los siglos de los siglos. Y ella estaba viendo el alumbramiento, estaba viendo el nacimiento y el cumplimiento de esa palabra. Por eso dice su misericordia de generaciones tras generaciones, porque por generaciones venían aguardando en la promesa, por generación en generaciones venían aguardando en las palabras dadas por los profetas, pero había llegado el tiempo del cumplimiento de Dios, en donde la Virgen daría luz y el santo ser que nacería sería llamado Hijo del Altísimo, con todo lo que involucra al Mesías, con todo lo que tiene que ver con su obra, con su ministerio terrenal y público, con todo lo que hace a su obra, que estaba escrito acerca de él por medio de las escrituras, a través de los profetas, se sabía qué era lo que habría de acontecer. Y aquí empieza un poco a revelar lo que habría de suceder. Dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Todo el que quiera, hermano, creer que sabe, todo el que a sí mismo piense que sabe,
y que conoce, quedará excluido de recibir la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre, al igual que los caminos de Dios son más altos que los caminos del hombre. Entonces, si yo quiero alinearme con los pensamientos de Dios, tengo que deshacerme del pensamiento que tengo como hombre. Tengo que rechazar la idea que yo tengo de lo que es Dios o de lo que Dios puede llegar a ser para recibir su palabra y para recibir su voluntad. ¿Por qué les digo esto? Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Aún los hombres más entendidos, como por ejemplo Nicodemo, que era un maestro de la ley y que vino para interrogarle, preguntarle al Señor acerca de su identidad y de su obra, no entendía. ¿Por qué? Porque en su concepto de lo que el Mesías iba a hacer, ellos veían como una revolución política y social. O sea, estaban concentrados en lo terrenal y en la situación del momento, que estaban sometidos al imperio de Roma, que estaban sometidos por impuestos gravosos que empobrecían a su sociedad, y ellos esperaban la liberación de ese régimen, de ese imperio. Pero Jesucristo venía a hacer una obra y a libertar de algo de lo cual el hombre ni conciencia tenía, que era la esclavitud del pecado. Jesucristo venía a libertar al hombre de la esclavitud del pecado y de redimirlo, de comprarlo para que le sirva a Dios, para trasladarlo del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Si la condición social cambiaba, si el imperio caía, se iba a levantar otro sistema de gobierno, parecido, semejante, con algunos otros cambios, pero el hombre siempre iba a quedar en la condición de esclavo del pecado. Por eso es que ellos no podían comprender cómo el Mesías tan esperado y tan ansiado venía como un siervo sufriente, venía para entregar su vida, dando su vida como un malhechor en la cruz del Calvario para redimir a la humanidad. Lo que hoy para nosotros es claro, porque ya el Evangelio ha sido anunciado y está siendo predicado, para ellos, para los hombres en aquellos días, no era claro y no podían entenderlo, aunque estaba en la Escritura que era necesario que el Cristo padeciera, aunque el profeta Isaías había escrito en detalles de sus padecimientos, aunque el salmista David en el Salmo 22 había aún descrito de cuáles iban a ser los padecimientos del Mesías, pero ellos no lo tenían asimilado mentalmente. ¿Por qué? Porque su expectativa en cuanto a la obra de Dios era otra. Así también nuestras expectativas en cuanto a lo que es Dios y en cuanto a lo que es su obra, por causa de que somos naturales, por causa de que somos terrenales, siempre va a ser muy distinta de lo que es la palabra y la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que deshacernos de nuestras ideas para recibir la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, no se pone remiendo nuevo de tela en trapo viejo, ni tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque ambos se echan a perder. Así también, cuando vino el Señor Jesucristo, la gente, por permanecer en sus viejas ideas, en sus viejos pensamientos, no pudieron recibir el mensaje de salvación. Por eso dice, y su brazo es fuerte e hizo proezas, pero dice, esparció a los soberbios en sus pensamientos, en los pensamientos de su corazón. ¿Por qué? ¿Qué es un soberbio? Alguien que sigue sosteniendo que su idea, que su pensamiento es el correcto y no tiene la suficiente humildad para renunciar a ello, para recibir la palabra de Dios. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros vemos que cuando Jesús entró a Jerusalén, llegando al pórtico de las ovejas,
Allí esperaban que las aguas fueran removidas, que cada tanto descendía un ángel del cielo y removía las aguas, y el que primeramente entraba era sanado. Pero había un hombre en ese pórtico que hacía 38 años que yacía ahí, y que por todos los medios había buscado llegar, pero entre tanto que iba, otro le ganaba de mano y entonces no encontraba cómo ser sano. Por eso Jesús, cuando se acercó, le dijo: ¿Quieres ser sano? Y él, mirándolo, le dijo: entre tanto que yo voy, otro me gana de mano. Le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y habiendo creído a la palabra del Señor, se levantó, tomó su lecho y salió caminando. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna expectativa, no tenía ninguna posibilidad humanamente de por sí mismo poder salir adelante. Por eso dice que a los pobres los colmó de bienes. Cuando el hombre reconoce verdaderamente su necesidad de Dios, ahí es cuando se abren los cofres celestiales y la gracia de Dios es derramada abundantemente. Pero a los ricos envió con manos vacías. Por eso cuando vino el joven rico diciéndole ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna?, el Señor le respondió: ¿conoces los mandamientos? Y él le dijo: sí, desde pequeño los he guardado. Dice: bien has hecho, estás cerca entonces. Le dice: pero te falta algo más, vende todo lo que tiene y sígueme. Y viendo que eran muchas sus riquezas, se fue entristecido. O sea que se fue con solamente las cosas de este mundo, pero de la gracia del Señor no recibió nada. Cuando se hubo ido de esa forma, el Señor miró a sus discípulos y les dijo: es más fácil que un camello entre por el agujero de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Se estaba cumpliendo lo que María, llena del Espíritu, estaba diciendo, y es una norma y es una regla para la vida espiritual, es una norma y una regla para recibir la bendición. Si uno valora las cosas de este mundo, valora sus capacidades, si uno cree saber, siempre va a ser confundido y siempre se volverá con manos vacías. Pero si uno se reconoce necesitado de Dios y que en este mundo no tiene nada que pueda suplir y llenar ese vacío interior, que solamente tiene el tamaño y la medida de Dios, si uno reconoce su necesidad, entonces el Señor le va a colmar de bienes y le va a saciar de todo bien. Por eso se cumple la palabra de Dios. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Allí estaba haciendo referencia al texto de Génesis capítulo 17, en el verso 7, en donde el Señor le dio promesa a Abraham de que de su descendencia nacería uno que se sentaría en el trono para siempre y que su reino sería para siempre. Esa fue la promesa dada a Abraham. Y María estaba diciendo que había socorrido a Israel y que había hecho misericordia con Israel, dándole cumplimiento a la promesa que había hablado por medio de los profetas a sus padres. Por eso se regocijaba en el Espíritu. Hermano querido y hermana querida, no hay nada más glorioso para que uno pueda regocijarse que en la obra del Señor. María se regocijó en que la palabra de Dios se estaba cumpliendo, que el santo ser que tanto añoraban y deseaban, que tanto deseaban que llegara, estaba llegando y estaba pronto para nacer. Estaba en el tiempo, ya estaba engendrado, ya era una realidad en su vientre, ya era una realidad en su vientre. Amén. Asimismo, el apóstol Pablo dijo: pensando en esto, el amor de Dios me constriñe, me aprieta el pecho. Yo cuando alguien siente
una compasión muy grande, un amor muy profundo. Dice, el amor de Dios me constriñe pensando en esto, en que si uno murió por todos, luego todos morimos en ese uno. El apóstol Pablo ya se regocijaba en la obra completa. María se regocijaba en el hecho de que el santo ser estaba para nacer. Pero Pablo ya se regocijaba en la obra consumada. Por eso dice, de nada he querido hacer caso y nada he procurado saber, sino solamente a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque esa ya es una obra completa. Hermanos amados, nosotros como cristianos nos podemos regocijar en que Cristo ha venido, y no solamente ha venido a este mundo, sino que ha cumplido con todo lo anunciado por Dios a través de los profetas y consumó su obra llevándola hasta el fin, siendo su obra acabada y perfecta, por lo cual podemos tener seguridad y confianza en Dios, que por medio de esa obra nosotros somos más que vencedores. Le quiero animar por medio de estas palabras para que cobre aliento en su corazón y estando firme y confiado en el Señor, pueda salir adelante por medio de la fe. Le invito para inclinar su rostro y que oremos al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, la cual, Señor, hemos tenido un tiempo para meditar y podemos ver cómo María, llena del Espíritu Santo, se regocijaba porque el santo ser que llevaba en su vientre, que tan deseado era, Señor, por la nación de Israel, estaba llegando el tiempo en el cual había de nacer, Señor. Pero le vemos a otros hombres, como el apóstol Pablo, que ya su regocijo era por la obra completa, consumada, Señor. Y estando hoy nosotros en el escenario de este mundo, nos podemos regocijar sabiendo que tú has venido a este mundo conforme a lo que estaba escrito acerca de ti, has vivido entre los hombres, culminando la obra hasta el final, no negándote a ir siquiera a la cruz para dar tu vida, entregando tu vida en rescate por nosotros, para que por medio de tu sacrificio nosotros fuéramos más que vencedores. Por lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es mi anhelo y mi deseo que la palabra de Dios inunde sus corazones y llenos de vigor y de fuerza puedan salir adelante por medio de la fe, cualquiera sea la situación que se encuentren viviendo. Hermanos queridos, en el día de mañana hemos de estar abriendo reunión en la filial de Maldonado a las 5 de la tarde y en la filial de San Carlos a las 10 de la mañana. Siendo que mañana se celebra el Día del Padre, esperamos que todos los padres tengan un feliz día en su día y les esperamos también en la iglesia para orar en favor de sus vidas y pedir así por ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Así que sin más, ya estamos prácticamente finalizando esta reunión, queda escasamente un minuto, aprovechemos a saludarnos y yo me despido con la paz del Señor deseándoles que tengan un muy buen descanso. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio,
Crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,